La metodología de aprender un nuevo idioma. La metodología de aprender un nuevo idioma. Es una serie de las clases de Sheikh Komi para los alumnos latinos que están aprendiendo idiomas. Les recomendamos esta serie de las clases a todos los estudiantes del idioma, Más a los estudiantes que han tenido problemas en aprenderlo y piensan que no lo pueden hacer. Estas clases le ayudarán a corregir su método y aprender todos los idiomas que quieran. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraja. Estamos hablando sobre cuáles pueden ser los problemas durante el proceso de aprendizaje del idioma. Antes de entrar continuando sobre los factores que pueden ser considerados como problemas, contratiempos en el proceso de idioma, permítanme decir una cosa que es importante. Nosotros dentro del proceso de idioma, el profesor sabe cosas y el alumno no sabe. Entonces necesitamos tener una conducta entre el profesor y el alumno de tal modo que se pueda transmitir lo que el profesor sabe al alumno. Por ejemplo, si tiene 2 vasos de agua y uno está al mismo nivel que el otro, y vamos a poner una conducta. Sí se llena, pero no se llena todo. Si vamos a poner ese vaso más abajo, ese vaso que está arriba, todo lo que tiene lo pasa al siguiente vaso. ¿Qué quiere decir? Es una narración muy famosa. Dice, sean humildes delante de la persona que quieren aprender. ¿Qué quiere decir? Que si tú te consideras más arriba del profesor, lo consideras, no estamos hablando de la realidad, no. ¿Cómo lo consideras? Si tú te consideras más arriba que el profesor, entonces nunca puedes aprender, porque de ese vaso nada pasará al siguiente vaso que está más arriba. Tawada'u quiere decir, ya, considérate inferior, entonces aprenderás. Quiere decir, el proceso de aprendizaje requiere mostrar un carácter humilde, si no, es imposible el proceso de aprendizaje. Eso requiere muchos factores. Primero, que el profesor sea superior verdaderamente. ¿Sí? Y que el profesor en la conducta, en la sabiduría, en el conocimiento, en la experiencia sea superior. También, más que todo esto, porque teniendo en cuenta que todos los seres humanos tienen defectos, entonces requiere otra cosa de parte del alumno, que no se concentre en los defectos del profesor que tiene, sino en la parte que supuestamente el profesor es superior. Sino, si tú te concentras en cada clase, en cada lugar del mundo, en el profesor que tienes, ¿sí? Por ejemplo, usted quiere aprender física de Einstein. Y cuando vas a estudiar autobiografía de Einstein, era un mujeriego, según lo que ahí dice. Entonces, igual no vas a aprender física de Einstein. ¿Por qué? Porque cuando usted entra en su laboratorio de Einstein, no pasa una mujer sin que Einstein tenga una mirada morbosa hacia esa mujer. ¿Sí? Incluso, todo el mundo hoy en día lo considera tan santo a Einstein, que ahora escuchando esto, dice, no, eso no puede ser. Pero adelante, lea su biografía. Quiere decir, lo considera tan santo que ni siquiera ven ese defecto. Entonces, lo que nos enseñaron dentro de los textos sagrados que tenemos, y también es una cosa de la psicología. ¿Cómo tratar a los profesores? Hay que tener en cuenta, si quiero aprender, es necesario tener esa posición. Mira, hermano. No es que yo digo el profesor sea superior. No, tener la posición de considerar al profesor superior y como una mirada de humildad hacia el profesor, eso vas a aprender, te ayuda a aprender. Pero si consideras el profesor, no estamos hablando de la realidad.
Si consideras que el profesor es inferior en esa sabiduría, en ese conocimiento, es imposible que aprendas cosas de ese profesor. Porque mientras tanto él está hablando, porque por tu superioridad, tú pensarás que te han obligado y te han impuesto recibir de ese profesor que es imposible, porque tú consideras imposible. Entonces tú cerrarás todas las puertas de recepción de ese profesor. Puede ser que ese profesor pueda enseñarte mucho, pero tú tienes las puertas de recepción cerradas. Esto es un tonto, no puede enseñarme nada. Entonces, este paso la verdad es importante. Nosotros lo llamaríamos como la humildad en actitud hacia el profesor. Y en otro lado, para poder estudiar así, hay que elegir el profesor de una forma correcta. Porque si usted va a estudiar con una persona inferior, te va a costar. Entonces, tiene dos pasos. Elige el mejor profesor, es decir, en el proceso de elección, elegir, optar, elige lo mejor primero. Es decir, haga un intento. Si estás en una universidad, busca el mejor profesor primero. Cuando elijas el mejor profesor, pero lo que hay, que se exija el mejor profesor en el proceso. Y cuando exijas el mejor, ten en cuenta, debo olvidar los defectos del profesor. Quiere decir, no debo concentrarme en los defectos, sino se anulará el proceso de aprendizaje. ¿Eso que es inferior al que sentido los defectos en la personalidad? En todo puede ser. En todo. En todo. Mira, lo importante, ¿usted cómo lo consideras? Quiere decir, el vaso, ¿en qué posición está? Si está más arriba, no lo puede recibir. Si tú consideras esa persona, por ejemplo, a ellos muchas veces ha pasado. Un ejemplo sencillo. Entramos en un templo. Este tipo, que es supuestamente un sabio de esa religión, sabemos que no cumple lo que dice. Quiere decir, nosotros tenemos en la mente que esa persona tiene un defecto que es hipócrita. Eso no reduce la sabiduría de esa persona. Puede ser que sea una persona muy sabia. Pero tú cuando llegas a una persona hipócrita, tiene una resistencia en contra de aprender de esa hipócrita. Es un médico que fuma. Y ahora te está hablando sobre los defectos y perjuicios de fumar. No lo haces caso. Es un sabio, es el mejor investigador sobre el tema de fumo y los perjuicios y ha escrito 10 libros. Empieza a hablar y tú antes de esta clase has visto que ese profesor fuma. No lo puedes escuchar, ni creer, ni recibir nada. Entonces son dos factores, hermanos. En el comienzo busquen, exigen el mejor profesor dentro del proceso. Exigen, hay que buscar. No quiere decir, no me importa, cualquier profesor está bien. No está bien, hermano. Tú aceptando, sometiendo delante de un profesor débil, estás condenando a ti mismo dentro de un proceso que no hay aprendizaje. Eso primero. En segundo lugar, si sabes que ese profesor te puede enseñar, entonces seas humilde. Debes ser humilde. Si no, no hay aprendizaje. Eso hay que tener en cuenta y es importante. Bueno, porque también he dicho que tenemos narraciones que lo expliquen. Bueno, vamos a ver uno de los defectos, o podemos decir, lo que impide el proceso de aprendizaje del idioma es aprendizaje basado en el examen o en exámenes. ¿Qué quiere decir? Antes de empezar la clase, el profesor tiene en la cabeza, ¿por qué estoy enseñando? Para que puedan ser aprobados en los exámenes. No enseño para que ellos aprendan. Enseño para que ellos ganen examen. Muchas veces esto ha pasado. La meta del alumno, ¿sí? Del alumno es pasar el examen. ¿Por qué estudias? Para pasar el examen, pasar el título. Entonces, ¿cómo estudio? Lo memorizo solo pasar el examen, no para aprender. La meta del profesor es pasar el examen. Entonces, cuando el profesor está enseñando, dice, mira, eso viene al examen. Todo el mundo dice, eso lo vamos a memorizar. Pero si tiene importancia, eso no me importa. ¿Quieres aprender? No.
Lo que hemos contado, que una persona buscaba, un grupo de muchachos buscaban solo títulos de inglés y no querían aprender inglés. Entonces nunca aprendieron. Solo buscaban pasar. La meta del texto, por ejemplo, el texto se ha escrito con el propósito de que puedas pasar el examen. Incluso hay libros que dicen cómo pasar el examen de tal, no sé, matemática, no sé, idioma, qué. Hay la persona que sabe muy bien pasar los exámenes, pero no sabe ni nada hablar de inglés. Eso es una cosa de las cosas más lamentables que está pasando. Hay que tener en cuenta el criterio para evaluación del aprendizaje del idioma no es pasar el examen, pero ellos lo tienen en la cabeza. Podemos decir, ¿quién es mejor en idioma? Vamos a ver el examen. Pero la verdad, ¿el examen es como la forma correcta de evaluación? No. ¿Por qué? Porque mira, usted está enseñando 1000 factores en un libro, por ejemplo, y siempre es más. Si estás enseñando 1000 factores en un libro y en un examen, ¿cuántos factores preguntas? Máximo, por ejemplo, 100. Entonces, puede ser una persona, sabe 900 factores, por casualidad, que no son estos factores que han llegado al examen. Entonces, nunca un examen puede mostrarte como un espejo claro toda evaluación de esa persona, no. Puede ser que una persona tiene un problema para transmitir lo que sabe. Le falta el tiempo, le falta todo. Entonces, poner toda la evaluación en base de exámenes, y también diferentes tipos de exámenes tenemos. Hay exámenes que son más cerca para, por decir, más aproximada a la verdad. Te tiene examen oral, examen práctica, diferentes tipos de examen. Pero hay exámenes más tradicionales que solo han enfocado en tal enseñanza o en tal lugar, y muchas otras cosas que tú has aprendido no te lo van a preguntar. Entonces, tú has, por ejemplo, has leído hasta, a eso les ha pasado 10 lecciones, usted has esforzado, has leído hasta lección 8, todo bien. Pero cuando llegas al examen, vas a ver que 50% de las preguntas son de la lección 9 y 10. Y tú has hecho todo el esfuerzo estudiando hasta la lección 8. Entonces, ¿qué pasa? Pierdes la mitad. ¿Sí? El aprender idioma no es para llegar a un título, ni es para pasar exámenes. Aprender idioma es amar a ese idioma y vivirlo. Si sea otra cosa, hermano, nunca aprenderás. Pasar examen quiere decir pasar ese semestre, pasar ese título, conseguir un título. Ya, gracias a Dios. Mira, hermano, le voy a decir algunos caracteres de la persona que quiere pasar el examen. Una persona que quiere pasar examen, en el examen aceptará ayudas. Uno viene ayudándote. Es falso, tú sabes. Esta persona, por ejemplo, el profesor viene, te ayuda, ¿para qué? Para que después digan, mira, en evaluación ese profesor ha ganado porque todos sus alumnos han sido aprobados. Es una traición si un profesor venga al examen ayudándote. Y es una autotraición si tú aceptarías esa ayuda. ¿Por qué? Porque tú has aceptado pasar el examen con mentira. Escribir lo que no sabes. Los que se copian uno de otro en el examen. Quiere decir, yo acepto que no quiero aprender. ¿Por qué? Porque dentro del examen, aunque yo no sé nada, pero ya quiero engañar y pasar ese libro. Quiere decir, no voy, porque si yo voy a ser aprobado, no voy a volver a repetir ese libro. Entonces, cada uno, hermanos, evalúense. Si están aprendiendo para conseguir un título, otro ejemplo. Si te van a dar el título de ya, has aprendido todo eso, ¿dejarás de estudiar o la verdad quieres continuar estudio? Un ejemplo más claro. Si termina el proceso de aprendizaje, por ejemplo, este año es para aprender inglés, el siguiente año entras en Harvard estudiando, por ejemplo. Entonces termina ese año y tú sabes que tu inglés que has aprendido, aunque has sido aprobado en el examen, pero te falta mucho. ¿Continúas el proceso de aprendizaje o tu motivación se acabó? Es una buena pregunta. Vea
evalúa, busque, indaga. Las personas que después del proceso de aprendizaje ya dejan aprender, ellos nunca aprenderán el idioma. Porque máximo de lo que puedes aprender dentro de 1 año, 2 años, es 10-15% de un idioma. Pero lo que te ayuda a aprender un idioma es vivir toda una vida con un idioma. Quiere decir, sí, aprenderás, podemos decir, el portal de ese idioma en 1 año, con 6 libros, con 10 libros. Pero si continúas aprendiendo, enseñando durante unos 5 o 10 años, entonces aprenderás. Ya, hemos llegado a la clave. ¿Cómo es que algunas personas van a dominar un idioma así de una forma que tú, cuando vas escuchándole que están hablando ese idioma, ya, mira, me sorprende cómo habla? Porque lo ama. Por ejemplo, yo durante un tiempo sentía que me han impuesto inglés, ya no quería aprender más inglés. Aunque pasé todos los exámenes. Pero imagínate, aprendía de una forma que solo pueda pasar exámenes y después del examen olvide todo. Quiere decir, la meta, yo personal yo estoy hablando, porque en maestría se aprende inglés, en doctorado se aprende inglés, incluso se requiere. Yo lo pasé a todos estos créditos de inglés, lo pasé. Pero hice lo posible para no aprender más. Hice lo posible para no aprender más. Quiere decir, cuando ya acabó el examen, tiré el libro. Chao, no quiero más. Gracias a Dios, ya no voy a ver esa asquerosidad que lo llaman, no sé, idioma tal, es que. Pero cuando amas a un idioma, no te importa el examen. Yo igual continúo aprendiendo, porque lo amo. Por ejemplo, en mi caso, cuando llegué a español, dice, yo lo voy a aprender. Cuando hemos dicho, te vas a esforzar más, vas a aprender más. Uno de los problemas de quejar sobre el propósito de aprendizaje de idioma, una vez yo quejo, por ejemplo, de la forma que el profesor enseña, está bien, hay un defecto, hay que quejar. Pero una vez tú dices, ¿por qué estoy aprendiendo ese idioma? Quiere decir, lo que tú personalmente debes arreglar contigo mismo, que lo estás pidiendo que los demás te transmiten la motivación. Eso no pasa. Quiere decir, yo resisto en contra de aclaración de esto. No quiero tener esa motivación, no quiero aprenderlo. Me están imponiendo. Cuando tú resistas, esta energía negativa, más que impida que los demás aprendan, le impide a usted. Porque yo digo, no lo quiero. ¿Por qué? No es necesario. Es decir, yo nunca me atrevería a pensar por qué es necesario. Porque no lo quiero. Y buscaré 1000 pretextos para no estar en esa clase, no pasar examen, no estudiar ese libro, acabar con ese libro ya. Vamos a poner otro crédito, vamos a pasar otra clase en lugar de esto. ¿Me entiende? Quiere decir, cuando lleguen tus vacaciones, nunca vas a abrir el libro para aprender más. No. Estamos en la vacación, Dios mío, por favor, ya no quiero más. Deja esa asquerosidad para cuando vamos a estudiar. Entonces te va a costar. Va a ser amargo, hermano. ¿Por qué? Porque el examen es una cosa impuesta. Cuando es impuesta es amarga. Cuando es amarga es odiada. Vamos a ver. Pero una persona que está corriendo rápido aprendiendo idioma, cuando hay examen, no me importa, ya. Igual paso examen y va a ganar bien. Se logra lo mejor en examen. Pero no se siente la presión de parte del examen. Porque es más adelantado de las lecciones, más adelantado de su clase. Esa persona no sufre aprendiendo idioma. Mira, hermano, evalúate a ti mismo. Si tiene una pregunta, yo aprendo inglés, árabe, persa, no sé qué. Hágate esa pregunta. La respuesta está aquí. ¿Tienes miedo de ese examen? Quiere decir, ¿estás más atrasado del nivel de examen que quieren ponerte? No aprenderás ese idioma. ¿Por qué estás forzado? ¿Por qué estás obligado a aprender ese idioma? Lo vas a odiar. ¿Por qué sientes esa mano
del sistema que te está presionando, porque es a mano de examen. Cuando una cosa sea amarga, lo odiarás. Un ejemplo sencillo. Una vez tú vas a la tienda y dices, quiero un helado, compras y lo comes así como, bueno, lamiendo un poco, chupando un poco. Es helado, ¿no? Lo quieres, lo comes, lo acabas, sí. Pero tal como le da gana, quiere decir, lo aprovechas. Pero hay un formato de hacerte odiar el helado. ¿Sabes cuál es? Te agarramos el cuello y el helado te lo vamos a presionar en tu cara. No puedo, lo vamos a meter en la cara. Y tú dices, por favor, lo vas a vomitar. Quiere decir, helado que lo amas, que pagas para recibir, todo esto, cuando no sea de tu parte, por tu propia voluntad, lo vas a odiar. Cuando sea un helado forzado. En caso de idioma es lo mismo. Si vas a ver que tú ya no quieres motivarte tú mismo a ti mismo, el examen quiere ser motivo para tus estudios, chao, no aprenderás ese idioma. Nunca. Porque la clave para aprender un idioma es amar a ese idioma. Por ejemplo, yo personalmente, a veces la resistencia negativa es buena. Escucha. Yo llegué a un punto, estaba aprendiendo español. Llegué a un punto que todo el mundo decía, basta, ya no tiene profesor, no tiene libro para aprender. ¿Para qué estás aprendiendo español? Cuando más me decían, no aprenda, yo decía, ya voy a aprender. Así que me dicen que no puedes, yo voy a aprender. Quiere decir, una resistencia como para demostrar a ellos que yo lo puedo hacer. ¿Sí? Recuerdo cuando yo estaba aprendiendo, llegamos al nivel 4 en el seminario. Ahí cada uno debería empezar inglés. Yo teniendo en cuenta la historia que tenía con el inglés, que la única vez que me expulsaron de la clase, ¿recuerdan? Era por ortografía inglés. En esa clase ya, una vez ya, el profesor nos hizo amargo aprendizaje de ese pueblo. No era mi culpa, yo no sabía cómo aprender, listo. Pero cuando llegué a ese 4 nivel, que es el octavo semestre, que yo debería aprender inglés, yo resistí. Ya, no más, no quiero más inglés. Entonces, como escapando de inglés, yo voy a aprender otro idioma latino, así presentando ese pretexto. Dijeron, ¿qué idioma quieres aprender? Entonces yo me quedé como, ¿cuál idioma quiero aprender? Pero no sea inglés, que no sea inglés, ¿no? Entonces fui a estudiar, a buscar qué idioma puedo aprender. Buscando entre todos los idiomas latinos. Lo más importante, con más población, todo es español. Porque es idioma de Argentina, es idioma de Cuba, es idioma de Brasil. Sí, español se habla en Brasil. Sí, es idioma de Barranquilla. Entonces, bueno, yo para escuchar a Ali primero voy a aprender español. Bueno, cuando yo decidí aprenderlo, entonces me costaba, sí era difícil. Pero ya no tenía exámenes. No tenía un sistema que me exija exámenes. Entonces, ¿sabe qué pasó? Yo memorizaba un diálogo, ¿para quién? Para mí. ¿A quién lo presentaba? A mí. Entonces me trataba más riguroso y me gustaba. Porque no existía alguien afuera que me lo exija, me lo imponga, me lo amargue el proceso. No. Entonces, ¿a quién respondía? A mí mismo. Entonces me gustó. Y a veces durante el proceso, algunos alumnos llegaban a mi habitación, a Hujre, y veían que yo estoy aprendiendo cosas que todo, usted sabe que cuando vamos a hablar plural, muchas palabras se terminan con COS, que es un insulto en persa. Entonces me insultaba, mira qué idioma tan sinvergüenza estás aprendiendo, cosas así. Porque hay muchas cosas, todas las cosas feas que tenemos en persa, lo tenemos en español, así digo bien claro. Todas las cosas vulgares en persa son algunas palabras en español. Por ejemplo, en esa frase, muchos chicos están en la cocina, hay como 5 vulgares persa. ¿Sí?
por ejemplo, los críticos se cosquillaban, es como 3 vulgares en persa, ¿me entiendes? Entonces cuando yo estaba aprendiendo, ellos decían, mira, ¿qué dice? ¿Cómo es cocina? Diga, ¿cómo es ashpazkhane? Entonces se reían de mí. Eso me hacía resistir más y aprender más ese idioma. Decía, no me importa, que ya que me están criticando y me están insultando, lo voy a aprender mejor. Quiere decir, cuando me quedé solo, como una resistencia, me hizo aprender. Hermanos, si quieres aprender ese idioma, pon esta motivación interior. Quítate esta imposición del examen. Porque en el mundo real, en una universidad, siempre se pasa exámenes, es cierto. No se puede eliminarnos en el mundo real. Dicen, ya, nosotros no vamos a pasar examen. Pero si se puede cambiar a sí mismo, mi motivación ya no es examen. Yo voy a aprender para mí mismo. Yo voy a aprender para lograr mis metas. Así, quiere decir, automotivarse fuera del proceso de examen. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué Allame Tabatabai aprendió tan bueno todas esas clases que había pasado? Porque en antigüedad, todas las clases que tú elegías en José eran voluntarias. Por ejemplo, al hermano José le gustaba, por ejemplo, filosofía y astronomía. En José se enseñaba. Entonces él por la mañana iba a una clase de matemática, astronomía, y una clase de jurisprudencia y una clase de filosofía, porque le interesaba. Pero Jafar, a él le interesaba más la historia. Entonces buscaba un profesor de historia, un profesor de jurisprudencia. Jurisprudencia era como pilar. Y otro profesor de usul. Así cada persona. ¿Y cuál profesor? Hoy en día sigue lo mismo. Cuando usted llega a estudio, podemos decir, superior de jurisprudencia, darse Kharaj, tú eliges a quién. Los ayatollahs, todos supuestamente son buenos profesores, maestros, ¿no? Porque han llegado a ser ayatollah, que es decir, el grado, nivel máximo de jurisprudencia. Pero tú eres quien elige. Voy a ese profesor, a este. Esto me gusta, voy a continuar. Entonces, esta opción de elegir al profesor, incluso elegir al libro que podemos decir, anteriormente existía en nuestros houses, seminarios religiosos, eso ayudaba mucho a mantener motivación de los alumnos. ¿Eso hace cuánto más o menos? Hasta hoy en día esto pasa, pero material ya es fijo. Material, podemos decir, 80% de material hoy en día es fijo, porque tú debes pasar examen. En cuando llegaron a poner la regla, como podemos decir, el eje de ese examen, ¿qué pasó? Muchos religiosos ya fueron a buscar libros de resúmenes. Se llama taljiz. Y una persona que escribía taljiz, que es decir, resúmenes de cada libro, que es decir, un libro, por ejemplo, Lom'e. Tú no has aprendido nada de Lom'e, pero hay taljiz en persa, de Lom'e, que es un idioma, un libro en árabe. Lo memorizabas, taljiz, y pasabas examen. Llegas a Makoseb, es otro libro de jurisprudencia muy profunda. No sabías Makoseb, vas a comprar taljiz, el resumen de Mosleme Mullah Golipur, ¿sí? Mosleme Mullah Golipur, Mullah Golipur o Golipur, Mosleme Golipur. Mosleme Golipur, y murió ese señor. Ese señor era el escritor más vendido de sus obras en Iqom. ¿Por qué? Hacía resumen, bien, así, podemos decir, resumido, todas las clases. Y todos los religiosos ahí iban a tomar esto. Entonces, ¿sabe qué pasó? Ya no estudiaban más libros. Y eso se convirtió como unos asuntos más conflictivos del José, de Qom. ¿Qué hacemos? Que los religiosos lean libro en lugar de ir a buscar el resumen. Porque el resumen sirve y tú vas a ganar bien el examen. Porque te ha masticado la bocadilla y te lo puso en la boca. Ya está bien masticado, bien digerida todo. Pero esto que tú estudias y tomas estas conclusiones como resumen en tu cabeza y lo vas a presentar es otra cosa que memorizar resumen de otra persona. Bueno, volviendo al tema. Entonces, hermanos, queridos hermanos, quítense de la cabeza es que examen es eje de aprendizaje. Una persona que por la noche de examen está estudiando es una persona que nunca va a aprender. Tú debes tener el plan de estudio siempre, no solamente en la noche del examen.
debes hacer gozarte de ese idioma para aprender ese idioma. Hermano, eso es yo te puedo decir, esa parte es lo más importante. Si no amas a un idioma, a ese ambiente, nunca amarás al profesor. Permítanme contar una cosa. Yo recuerdo siempre el esfuerzo mayor para aprender de español que hacía era en las vacaciones. Tomaba un libro, tomaba una película, yo me comprometía a estudiar. Recuerdo que iba a una biblioteca y la biblioteca abría a las 8 de la mañana. Yo iba a las 6 y 2 horas estaba delante de la puerta estudiando, aprendiendo. Cuando como encargado de la biblioteca de una universidad vio que yo siempre antes, no sé, varias horas antes, yo estoy delante de la puerta. Él mismo, como se le dio pena, y dijo, mira, toma la llave de la biblioteca porque es una persona de confianza. Y tú que vengas, tú que siempre vienes antes que mí y después de mí vas a salir. A las 6 de la tarde se cerraba y yo a las 8 salía. Me dejó la llave de la biblioteca. Porque yo a las 6 estaba ahí, a las 6 de la mañana y a las 8 salía. 8 de la tarde salía. Entonces me había dejado una copia de la llave de la biblioteca, que a ningún otro no lo dejaba. Y me decía, ¿cómo que siempre estás aprendiendo? ¿Qué tiene español para ti? No, es que yo ya amo español y quiero aprenderlo. Esta vez sí quiero aprender un idioma. Se acabó fracasos. No quiero fracasarlo como lo que me pasó en inglés, por ejemplo. Y el tema de árabe, recuerdan que les he dicho, ¿no? Que cómo resistía, yo pertenecía a la frente de resistencia en clase de árabe. Aprendí, pero bueno, me costaba y ya odiaba al profesor, que pobrecito, donde está Dios le proteja, pero bueno, hacía lo posible para que nosotros aprendamos. Y yo odiaba, ay, cómo que nos está imponiendo, redactamos, escribimos, memorizaba, y Dios mío, ya no quiero. ¿Sí? Mira, hermano, un punto para evaluarte. Si entras en la clase bien motivado, estás feliz, ya vamos a tener clase, tienes preguntas, estás aprendiendo. Y cuando se acaba el tiempo, quieres continuar aprendiendo, vas a aprender. Pero si vas a ver, cuando entras en la clase de idioma, te cuesta. Escuchar al profesor te cuesta. Quieres dormir, quieres decir, hay una llamada innata tuya, dice, duerma. Escápate de esta tortura que se llama aprender de idioma. Y nunca tienes preguntas en la clase. Nunca. O haces alguna pregunta tonta. Quiere decir, no quiero aprender. Haces lo posible para estar ausente o llegar con retraso. No sé, deshacerte de esa clase. Así le digo, mejor. De la tarea, de la clase. Porque mira, hermano, siempre hay una frase principal. Siempre existe 1000 pretextos para ausentarse de una forma justa. Ahora busque solo un pretexto para estar presente. Siempre, en cada momento de tu vida, existe 1000 pretextos, 1000 excusas para no aprender, para no estudiar, para no estar presente en la clase. Siempre existe, hermano. Y todas estas excusas son justas. No es que esa persona es perezosa. No. Quiere decir, siempre tú podrías encontrar actos preferibles en comparación de tu estudio. Lo importante, cómo lo manejas. ¿Cómo tú puedes dar preferencia a estudiar? Ahora, en esa hora, ¿estudio o hago tal trabajo? No, ese trabajo es más importante. Porque doy menos preferencia a ese idioma. ¿Sí? Eso, hermano, hay que arreglarlo consigo mismo. Una persona debe calcularlo y pensarlo bien. Entonces va a aprender. Vamos. Terminando esa parte de los exámenes, otro problema en el aprendizaje de idioma es que los métodos no son para aprender, sino para pasar exámenes. Otro problema que nosotros tenemos en el aprendizaje de idioma son los métodos iguales para todo el mundo. ¿Qué quiere decir?
Cada persona tiene habilidades diferentes. Cada grupo de personas tienen, podemos decir, necesidades diferentes, cualidades diferentes. Pero se utiliza un método normal. Por ejemplo, ese libro es para aprender, no sé, persa, para aprender inglés. Ya, todos vamos a pasar el mismo libro. Con un mismo método. No, no es así. Una persona tiene habilidad de escuchar, otro tiene habilidad de escribir y otro habilidad de falaring y leering. ¿Sí? Falar, leer, escribir y el otro ¿qué es? Escuchar. Escuting. Muy bien. Entonces los métodos iguales para todo el mundo, eso daña al proceso de aprendizaje de idioma. Métodos adecuados en base de la edad. Ojo, un niño, por ejemplo, a él le gusta jugando, aprendiendo. A una persona que es mayor no le gusta, va a ser aburrido. A un niño le importa cómo cantamos, de tal modo que no se dé cuenta cómo está aprendiendo. A un niño le gusta esto. Pero a una persona mayor dice, vamos, buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Mira, si yo estuviera en una guardería de los niños, yo decía, muy bien. ¿No ves la diferencia del método? Entonces, ese método de cantar una poesía funciona ahí y aquí fracasa. En primer paso fracasa. El profesor, el método y el libro. Cada método sirve para un nivel de edad. Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, repetir con voz para los niños. Para los mayores, escribiendo, leyendo. Sí. Incluso, por ejemplo, ¿qué película vamos a utilizar? Que sea conveniente al texto, que a una persona le interesa, le guste. Cambiar los métodos según el crecimiento lingüístico. Eso también es importante. En el proceso de empezar el aprendizaje, tú necesitas un método. Por ejemplo, hemos dicho escuchar mucho. ¿Cómo hacer dulce escuching para ti? Es una pregunta importante. Pero cuando te vas a crecer, hay que cambiar el método. A veces el profesor y el alumno, ya que no dominan los métodos de aprendizaje de idioma, cuando no lo saben, entonces fracasan. Siempre, desde el principio hasta el final, están utilizando un mismo método durante todo ese proceso de aprendizaje. Entonces no lo aprenden. Incluso cada material hay que aprenderlo con un método diferente. Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, queremos llegar al dominio de redacción. ¿Cómo hacerlo? Un ejemplo sencillo, ¿cómo hacer? Vamos a tomar un texto de 3 párrafos. Lo leemos, ya que estamos concentrados en la redacción, no hace falta pronunciar. Entonces lo leemos más rápido, léalo. Ahí al final vamos a hacer preguntas dentro del texto, pero debe ser dentro del texto, para que tú puedas evaluar lo que has aprendido en el texto. Te vincula con el texto, ¿no? 5 preguntas de esa historia que has leído. Después te pedimos resumir el texto. Eso te ayuda a aumentar habilidad de redacción. Ahora bien, tenemos el mismo material, pero el propósito no es redactar, sino pronunciación, que es decir, hablar, falaring. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no hace falta que esa persona responda las preguntas. Pronuncia el texto con voz alta, no más. Entonces, juntos lo vamos a repetir con voz alta, repetimos cada frase. Ni llegamos a las preguntas, ni llegamos al resumen. Ahora bien, necesitamos que tú aprendas a no solamente pronunciación, sino también puedas conversar. Es decir, tenga una idea y expresa tu idea. Listo. Ahora también necesitamos que respondas a las preguntas, pero no escritas. Conversando, hablando, respondiendo a las preguntas. ¿Sí? O incluso necesitamos cerrar el texto, escuchar el texto y responder las preguntas. Quiere decir, ya no tenemos el texto. Es un audio, lo escuchas y lo respondes. ¿Lo ves? Quiere decir, cada habilidad, si quieres aprender, tiene un método diferente. No es que ya
estamos haciendo todo, pero ¿qué cosas te estás haciendo exactamente? ¿Con qué propósito? ¿En base de qué método? ¿En base de qué sistema? ¿En base de qué material? Por supuesto, cada método le ayuda, pero ¿en qué parte estamos dando más énfasis? Por ejemplo, un curso intensivo para ser traductor es diferente que un curso intensivo para ser conferencista. Para ser traductor, tú necesitas necesariamente memorizar las palabras en otro idioma. Escúchalo. Por ejemplo, tú quieres ser traductor de inglés a español. Inglés al español. ¿Qué debes hacer? Pones palabras inglesas y frases inglesas. En otro lado vas a poner traducción en español. Quiere decir, recuerdan lo que hemos dicho, esas tarjetas que lo vamos a preparar, que debe ser de tu propio del idioma que estás aprendiendo. Por ejemplo, estás aprendiendo inglés, en ambas partes debe poner inglés. ¿Recuerdan? Hemos dicho, eso es lo mejor y todo. Pero cuando quieres ser un traductor, no. ¿Y cómo memorizarlo? De parte de inglés memorizo la parte de español, o de la parte de español memorizo la parte de inglés. Tienes una tarjeta, por ejemplo, mira, te preguntas la palabra persa y lo vas a decir en español, o te preguntas la palabra español y lo vas a responder en persa. Diga, depende. Yo quiero aprender español y no me importa persa. Entonces, lo que me voy a preguntar es una palabra en español y lo pregunto a mí mismo y lo respondo en español. Es decir, definición en español lo voy a responder. Porque no me importa ahora ese idioma. No quiero ser traductor. ¿Sí? Les voy a decir una cosa que va a ser interesante. Para mí me cuesta traducir del español a persa. Aunque persa es mi idioma. Pero de persa a español para mí es lo más sencillo. Imagínate. ¿Cuál debe ser más difícil? ¿De persa a español o de español a persa? Persa español es más fácil. Quiere decir, a tu propio idioma supuestamente debe ser lo más sencillo, ¿no? Claro. Quiere decir, de español a persa, que es mi idioma, debería ser más fácil. No, para mí es más difícil porque nunca he concentrado ni enfocado mis estudios, mis prácticas en esto. Entonces, ¿en qué me he enfocado? Pensar lo que tenía el libro estaba en persa, en árabe, y yo hablaba en español. Entonces yo aprendí a convertir los conceptos de persa, de árabe, a español, a español, a español. Lo que yo sé, ¿cuál es? Entonces persa a español. Lo hago rápido, de persa a español, sin frenarme, sin pausa. Pero de español a persa me cuesta y bastante. Interesante, ¿no? Entonces, cada habilidad que enfocas, lo aprendas. Lo que no enfocas, no aprendas. Punto. Tenemos traductores que ni siquiera pueden hablar 3 frases. ¿Por qué? Son traductores. Esa persona aprendió a traducir una frase utilizando diccionarios y sus habilidades. No aprendió a hablar ese idioma. Bueno, entonces cada método, según el crecimiento lingüístico, sirve en algo. Tener un programa fijo es incambiable durante todo el semestre. ¿Qué pasa? Eso es siempre en todas las universidades. Van a tener un programa fijo durante todo ese semestre. ¿Qué pasa? Eso daña el proceso de aprendizaje de idioma. ¿Por qué? Mira, lamentablemente, todos dicen, es que ya nosotros debemos tener una programa fija. Pero la verdad es que cada grupo de personas, incluso cada persona tiene un programa especial, especializada. Pero debido a que a todas las universidades le cuesta hacer tantos programas diferentes para cuánta persona que entra en la universidad, entonces imponen un mismo plan, una misma programa para todo el mundo. ¿Sabe cuál es? Los resultados reducidos. ¿Por qué? Porque cada grupo de personas tiene edades diferentes, habilidades diferentes, motivación diferente, tendencias diferentes. Entonces,
Si ponemos este mismo libro, hace 20 años que todos están estudiando, el mismo para hombres, mujeres, niños, grandes, adultos, todos están poniendo lo mismo. Eso no sirve, hermano. Entonces, el director o el profesor debe ser tan valiente que pueda hacer variaciones necesarias dentro del texto, dentro del método y dentro del aprendizaje. Pero eso cuesta. Realmente a un profesor pensando todo, tener un plan para cada clase, eso le cuesta. Por la pereza no lo hacen. ¿Cuándo me pagan para que yo piense tanto a diseñar, planificar un plan diferente para cada clase? Por ejemplo, el profesor piensa, cuando yo entro en esa clase, ¿qué preguntas hago para motivar más a esos alumnos? Eso cuesta. No, es que no me importa. Voy y ya le enseño el libro que tengo. Eso es lo que pasa. Pero un buen profesor dice, mira, hoy ellos tienen esta situación, esta circunstancia, entonces le importa esto. Por ejemplo, un profesor llega a la clase y yo hoy debo hablar de la literatura, no sé, por ejemplo, Ferdowsi, una poeta persa. Pero ahora veo que hoy en día ha pasado en la noticia tal cosa. Un juego de fútbol, por ejemplo, un partido de fútbol. A todos los muchachos les importa ahora escuchar de fútbol. Ay, che, no queremos escuchar de, por ejemplo, Ferdowsi. Está bien. Entonces, voy a hacer lo posible, vincular lo que quiero enseñar con lo que a los muchachos les interesa. ¿Me entienden? Entonces, la persona lo aprende mejor, tiene más motivaciones. Pero bueno, voy a empezar hablando de fútbol en persa para ustedes. Y después llego donde quiero. Mira, hermano, les voy a contar una cosa que es interesante. Todos ustedes tienen un recuerdo muy amargo de cuando iban al médico y le recetaba, ¿cómo es? Inyección. ¿Sí? Cuando tu papá te llevaba donde ese, por ejemplo, hombre o ese ¿cómo es? Enfermero o enfermera te quería inyectar, jeringo. Cuando veías ese jeringa, o llorabas, gritabas, ¿no? Quiere decir, lo que sufrías antes de recibir inyección era más que el momento que recibes la inyección. El asusto que te daba, los gritos. A veces estaba tan gritando que ni te dabas cuenta cuando recibiste la inyección. Bueno, yo también tenía esa experiencia. Una vez, mi papá, yo era niño, tenía unos como 7 años. Me llevó y el tipo dijo, mira, es que permítame mojar con algodón, con alcohol, lo limpio y después te lo voy a decir cuándo te lo voy a inyectar. Ya yo pensaba, bueno. Entonces yo esperaba que él me estaba supuestamente ya estaba poniendo algodón, ¿no? Pero decía, eso, siento como que ese algodón tiene algo, ¿no? Decía, ¿cuándo lo vas a inyectar? No, espere, aún no ha llegado. Y me dijo, ya, se acabó. Y, no, ¿cómo? ¿Cómo me has dado? No, es que ya, mientras tanto estaba poniendo algodón, te había inyectado. Un buen profesor es así. ¿Entiendes? Hoy quiero enseñarte la palabra fulana. Ya, eso no lo voy a aprender. Es como te quiero mostrar la jeringa. Esto te voy a inyectar hoy. No, por favor, gritas. Pero un buen profesor, ¿qué hace? Sin que tú te das cuenta, te está enseñando. Quiere decir, suaviza el proceso de aprendizaje. Lo va a poner dulce. Sin que, por ejemplo, una medicina que te quieren poner, una vez te imponen, una vez te metan esto dentro de tu comida sin que te das cuenta, lo comes todo. Quiere decir, hay que hacer el proceso de idioma tan, podemos decir, dulce, tan lindo, sin que te des cuenta, estás aprendiendo. Disfrutando, sin que te des cuenta. No es que estamos aprendiendo, no, es que hoy queremos ver fútbol, por ejemplo. Pero lo estamos viendo en ese idioma. Sin que nos damos cuenta, estamos aprendiendo. Entonces eso va a ser sabroso, te va a gustar. ¿Qué le interesa? Busca ese libro sin que te des cuenta. Muchas veces lo que va a ser como una tortura, tú a ti dices, quiero aprender idioma. Ahora voy a concentrarme aprendiendo idioma.
No debo hacer nada que me gusta. Debo hacer esto. Porque mañana debo responder la tarea. Dios maldiga a todos los profesores. Y ya vas a empezar. Esto lo va a poner muy amargo y no lo vas a aprender. Pero este método que va a ser cambiable, tan variante, material tan diferente, te ayudará bastante. Utilizar el método según el gusto del profesor es otro problema. No debes acomodar el método según el profesor. Porque yo soy viejo, la verdad me cuesta y me saca mucha energía levantarme, mover cara a cara, preguntando. Entonces, ¿qué pasa? Ya, lo voy a acomodar según mi gusto. El libro, el método, cómo enseñar, cómo aprender. Pero la verdad, eso no está bien y eso no es lo mejor. Hay que buscar cuál es el método adecuado. Pero eso cuesta. Por ejemplo, un profesor tiene mucho prestigio. Y dice, bueno, enseña a ellos, buenos días, ¿cómo está? Por favor, digan, buenos días, amigos, ¿cómo están? Y toda la mitad están dormidos. No, es que ese profesor dice, yo estoy enseñando. Sí que estás enseñando, pero ¿de qué forma? Y ahora vamos a decir, buenos días, y tú, bueno, ya, mira. No es que el profesor sea un payaso. No, yo digo, el profesor sea, podemos decir, más motivado, que pueda transmitir esa motivación. Eso también depende de su método. Una cosa que es también más difícil, combinación entre diferentes métodos. Empezando escuchando, continuando escribiendo y después respondiendo, etcétera, etcétera. Un buen profesor va a combinar los métodos diferentes en un mismo texto, en un mismo libro, en un mismo material, pero de una forma que tenga a todos los muchachos activados. Un ejemplo sencillo. Tenemos la clase, todos deben memorizar su diálogo y presentarlo en la clase. Señor, recítalo. Y el resto del mundo, memorizando rápido, ¿no? Porque repasando rápido, porque deben responder. Tú respondes, llegamos al siguiente. Entonces, ¿tú qué haces? Una hora así. Porque ya has presentado tu deber. Quiere decir, ese profesor está fracasado, hermano. Porque hace perder el tiempo de los demás. Quiere decir, solo está utilizando un método que es preguntas directas y el resto pierden el tiempo. Entonces un profesor dentro de una misma clase debe utilizar métodos diferentes de mantener CPU de cada persona 100% utilizando el CPU. ¿Sí? Es decir, al máximo utilizando habilidades, tiempo, esa oportunidad. Eso cuesta, hermanos. Eso la verdad cuesta. Es como tiene 10 bolas, así estás tirándola arriba. Mantener todas esas bolas ahí moviendo, eso cuesta. Hay muchos profesores que solo quieren tirar una bola y solo concentrar en eso. Y dejar el resto de las bolas. Es decir, el resto de los alumnos así, no importa. Entonces tú sufres en esa clase. Y a todos ustedes ha pasado esto. Si ves que un profesor es así, hermano, tenga tu propio plan. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esa tarjeta de memorización. Lo lleva en esa clase, aprovechando tu tiempo, memorizándolo. Porque a veces, mira, no todo el mundo dominan, ¿cómo se llama? Esa inteligencia comunicativa, ¿sí? Para poder mantener toda la clase activa. Esto, por ejemplo, también consiste en la mirada del profesor. Usted, si te has dado cuenta, en mi clase yo estoy observando al ojo de cada uno, sin que usted se den cuenta y sin que hay profesores solo. Muy bien, hermanos, estamos aprendiendo y hasta el final estamos observando esto. Más aún cuando tenemos una clase mixta. Hay una chica que le interesa al profesor y toda la clase está dirigida a ella. Querida, ¿has aprendido? Muy bien. Bueno. Los profesores no saben manejar los métodos. Es uno de los graves problemas en los métodos de aprendizaje. Cuando el profesor no sabe manejar, estamos fracasados prácticamente. Porque no sabe manejar bien el tema.
Entonces, esto es también otro grave problema. Combinación es una cosa. Un profesor sabe un método muy bien, pero otros métodos, profesor, por favor. ¿Cómo combinarlos? Y se requiere conocer todos los métodos. Bueno, la conclusión de hoy, hemos aprendido que en una clase, uno de los grandes problemas que nosotros nos sentimos como arrogante, como superior al profesor. Y la solución, hemos dicho, elegir un buen profesor y cuando ya una vez hemos elegido, no enfocar en sus defectos, sino hacer lo posible para sentirnos como humildes delante de ese profesor. Después hemos aprendido que uno de los graves problemas que hoy en día nosotros tenemos, no solamente en el aprendizaje del idioma, en todo el proceso de aprendizaje, es enfocarnos en examen. Quiere decir, la meta de todo ese proceso de aprendizaje es examen. Y el tercer punto que hemos aprendido, tenemos un grave problema en los métodos de aprendizaje de idioma, métodos monótonos, métodos regulares, métodos iguales para todas las edades, métodos en todo el semestre que no se cambian, métodos para todos los grupos de personas, un profesor con un mismo solo método o un profesor que no sabe combinar los métodos, ni cambiar los métodos, ni diferentes métodos. Inshallah, en siguiente clase vamos a continuar más. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط بها